entonces vamos a darle prisa. Muy buenas tardes a todas, todos y todas los que se encuentran el día de hoy. Una disculpa por la demora, pero a veces la tecnología pues nos juega muy sucio. Pues entonces, vamos a ir empezando, no nos vamos a detener mucho, solamente para presentarles. El día de hoy vamos a tener lo que es la ponencia de psicología cartesiana y sexualidad patriarcal, explorando las limitaciones. Tenemos a nuestra colega, compañera Liliana Herrera González, la que nos va a estar compartiendo hoy todo su conocimiento, su saber. Déjenme informarles que tiene pues una ardua experiencia y un largo trayecto que es muy enriquecedor escucharla. Entonces, para no quitarle más demora, te dejo compartir porque ya vamos sobre tiempo y entonces pues adelante, Liliana. Ay, muchísimas gracias, Helen. También, Ricardo, por la invitación, lo agradezco un montón y bueno, también agradezco a mis colegas que estarán presentando trabajos muy interesantes, como el pasado, me eché la conferencia, tu conferencia, Sharon, si nos estás escuchando, me gustó un montón. Me hiciste rememorar pues mucho de lo que me pasó en mi trayectoria, en mi paso por la facultad y también muchas de las preguntas que me hacía constantemente y que muchas de ellas no tuvieron respuesta en su tiempo hasta hoy en día, ¿no? También pude entender mientras te escuchaba y escuchaba también tu sentir, tu indignación, logré entender y resonar cómo en su momento tuve la decisión de abandonar un proyecto de tesis por no sentirme acompañada y no sentir que acompañaba a la población con la que estaba yo haciéndolo, que era la población de Atenco. Entonces, bueno, pues entre esas y otras cosas, la verdad es de que disfruté mucho la conferencia y todo el diálogo que se dio muy enriquecedor. Entonces, agradezco mucho y bueno, parte de esta conferencia, al estar, bueno, es lo que le decía a Helen, no me gusta mucho hablar de conferencia, creo que es más espero yo que sea un diálogo entre quienes están escuchando esta conversación. Creo que es muy importante quitarme del lugar que muchas académicas, muchos académicos se dan como los expertos o especialistas cuando en realidad hay mucho de lo que desconocemos. Entonces, no me gusta ser vista desde ese lugar. Creo que estoy acá también para aprender de sus comentarios, de sus preguntas y bueno, pues espero que sea enriquecedor en lo absoluto. Y bien, pues voy a compartir presentación. Si logran verla, por favor, me dicen. Y bueno, hace rato estábamos batallando un poco con que no se vieran algunos cuadritos que andaban por ahí. Y disculpen la verdad la demora con todo esto. Espérenme, ya me estoy adelantando por acá. ¿Sí la ven? Me quedo esperando a ver si me pueden ayudar a decirme, Helen, Ricardo, si se ve. Sí, la vemos, sí, perfecto. ¿Sí se ve? Ah, sí, ya empezó a compartir. Va, perfecto. De todas maneras, cualquier cosa de momento, si se pierde, me quedo un poco congelada o demás, vamos viendo, porque el internet anda un poquito mal. Y bueno, pues esta es la propuesta. Es una propuesta desde que yo he estado estudiando educación sexual en la facultad, ahí en el programa de sexualidad humana, pues me hacía un montón de preguntas, cómo es que estaban estos dos temas completamente separados. Y bueno, ya ni pensar que la formación en sexualidad estaba en el sótano, si no me equivoco, del edificio C. Y bueno, pues fueron un montón de preguntas que ahora que se propuso el poder participar, se me propuso poder participar acá, dije, ahora es cuando, ¿no? Y ojalá pues escucharles será muy, muy bueno. Vamos a estar haciendo, pues voy a estar haciendo una revisión en algunos aspectos como desde la sexualidad patriarcal, las limitaciones en el aspecto de los servicios, como muy puntualizado, porque es un tema, parece un tema bastante ambicioso porque es muy, muy amplio, tanto de una psicología cartesiana como la conocemos, y en el tema de la sexualidad patriarcal,
son súper amplios, si bien se podrían dar conferencias, charlas y demás a lo largo del tiempo. Entonces voy a tratar de limitarlo, de hacerlo un poquito más acotado, porque si no, no acabamos. Y bueno, pues la coyuntura entre este tema de la psicología y la sexualidad, qué onda con esto de la psicología cartesiana, y bueno, pues también a qué nos referimos con eso de la... Me llama un montón la atención esta parte de la salud mental y la salud sexual, ¿no? Parece que son dos aspectos que se ponen en el horizonte y que para llegar a ese lugar es un proceso enorme que muchas veces, si no es que en la mayoría, no llegamos, ¿no? Ahora bien, en el tema de la sexualidad, pues hay un montón de propuestas, claro, muchas de ellas viniendo desde una mirada masculina, porque la sexualidad en un sistema patriarcal, pues está construida desde una mirada masculina, desde los hombres, desde sus necesidades. Y bueno, hay una propuesta que se utiliza un montón, no solamente para trabajar la terapia sexual, sino también para impartir educación sexual integral y también para formación de próximas y próximos educadores de la sexualidad y sexólogos, sexólogas, y que tiene que ver con el modelo del doctor Eusebio Rubio, médico mexicano. Él propone el sistema de los solones, que son 4 lones: el erotismo, la reproductividad, los vínculos afectivos y el género. Esa propuesta la hizo a partir de una tesis doctoral en el 94, y yo me gusta más utilizar esta propuesta, creo que es muchísimo más amplia. Esta surge muchos años antes, ¿no? Que justamente en los 80s, y el doctor Denis, que es un trabajador social, esta propuesta surge a partir de las necesidades que él empezó a detectar en su alumnado, que eso es lo que se me hace súper maravilloso, que a partir de estas necesidades de que el alumnado empezó a decirle sobre determinados temas, a cuestionar ciertos aspectos, él propone este modelo, y me gusta porque me parece que aborda mucho de los temas que están alrededor de la sexualidad, que no todos ocurren al mismo tiempo, muchas veces unos no van a ocurrir, pero que están ahí presentes y que permite entender de una manera un poco más amplia lo que hemos entendido por sexualidad, ¿no? Que muchas y muchos de ustedes seguramente mientras estudiaban pues pensaban que la sexualidad se reducía a términos de órganos sexuales, pélvicos externos e internos, y un poco las infecciones de transmisión sexual o el embarazo no deseado. Bueno, pues esto es muchísimo más amplio y permite que sea adaptado a distintas sociedades, a distintas culturas y valores. Ahora, mucho de esto tiene, lo que me agrada es que no deja de ver que la sexualidad tiene esos aspectos bastante inadecuados, como es el círculo de la sexualización, porque la sexualización finalmente tiene que ver con objetivizar los cuerpos, principalmente cuerpos de mujeres, niñas, adolescentes, y que esto lleva a que se resalten características sexuales en aras a una dominación. Y entonces muchas veces esto conduce a seguir reforzando estereotipos y papeles de género que empiezan a permear la integridad de cada una de las personas, principalmente de este sector que acabo de mencionar. Y antes de pasar como a otra diapositiva, quiero que pensemos en que la sexualidad, no solo a lo largo de la trayectoria que yo he tenido, me he dado cuenta que la sexualidad es muy vista desde un área o desde un ámbito privado individual, y que difícilmente se aborda desde un aspecto público, colectivo, social. Entonces, pensemos que en cada uno de estos círculos, que tienen sus propios títulos, pero en realidad podríamos extendernos porque pensemos que estos círculos se crearon en los 80s. Imaginemos cuántas cosas no podríamos agregar hoy en día. Bueno, todos estos, aunque aparentemente estamos hablando de identidad sexual, de sensualización, etcétera, etcétera, todo eso está atravesado por el ámbito relacional. Es decir, cuando hablo de relación, es porque siempre estamos en una red de relaciones. Siempre estamos en relación con el mundo,
con los otros, con las otras y con nosotras mismas o con nosotros mismos. Esta es una triada que está todo el tiempo y ocurre al mismo momento, no de forma separada, como muchas veces se dice, del ámbito privado, ya no hablar de la psicología que ahorita vamos a abordar, pero que siempre están como en esta constante división, como si realmente desapareciera nuestro alrededor, nuestro ambiente. Por eso, pensar cuando hablamos de individualidad, es más como una fantasía, porque siempre estamos en relación con los otros, con las otras. No porque no esté conmigo misma, sino que siempre está ahí, ¿no? Dentro de las ausencias están las presencias. Si es que me entiende un poquito, si no, al ratito vamos a seguirlo abordando. Entonces, bueno, pues justamente, y bueno, hablar de la sexualidad en el tema de muchas de las definiciones que se dan por la Organización Mundial de la Salud, la definición es como por aquello del 2006. Entonces sí necesitamos muchísima actualización porque entonces nos vemos como generaciones que salen cada año en esta rama de la sexualidad repitiendo los mismos discursos, incluso discursos súper patriarcales, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esta parte de la sexualidad patriarcal? Hablar del patriarcado es hablar de jerarquías, ¿no? En función del sexo, no se limita a acuerdos entre hombres, incluye a instituciones como los estados, la ley, los tribunales, las normas, los ejércitos, instituciones consideradas indispensables como la academia, la familia, las cuales mantienen el ejercicio de poder y dominio masculino. Hablar del patriarcado es hablar de toda una matriz de opresiones y que en gran medida el discurso y las experiencias cotidianas pueden llegar a integrarse sin ser cuestionadas. Cuando hablo en esta parte del siglo XXI, que lo coloqué aquí en la presentación, hablo del patriarcado de coerción. Alicia Apuleo tiene se las recomiendo, tiene un artículo que aborda sobre el patriarcado, así se llama, el patriarcado, y un poco como con la pregunta de si somos una sociedad que ha cuestionado como todos estos aprendizajes al respecto. Ella divide un poco para entender lo absurdo del patriarcado como patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento. Y el patriarcado de coerción justo nos habla de todas estas leyes, normas y demás que están sumamente rígidas y que están muy fijados estos papeles de lo que se permite para hombres y para mujeres en la sociedad. Y que quien los viole, quien transgreda ese tipo de normas, puede encontrarse en sanciones muy grandes, incluyendo la muerte. Claro que de momento cuando escuchamos esto es extremo, pero hay sociedades que lo llevan a cabo. Hace poco, incluso seguramente en redes lo vieron, de una chica iraní que fue detenida por la policía porque transgredió la vestimenta y entonces terminaron por legitimizar como válida su muerte por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, vemos que acá en México hay normas y leyes que aún siguen apropiándose de los cuerpos principalmente de las mujeres en la toma de sus decisiones. Y curiosamente, cuando me da mucha extrañeza, justo resonaba mucho con la licenciada Sharon, ¿no? Cuando hablaba del tema de los derechos, porque está el derecho ahí a la autonomía como parte de los derechos sexuales, y dices, ¿en dónde está eso? O sea, aterrizado en la realidad, no lo vemos. Entonces seguimos justamente viendo que no hay garantía de la autonomía corporal al aborto, al acceso al aborto, a los derechos sexuales, los derechos reproductivos, entre otros. Y bueno, ni hablar que en el tema del patriarcado de consentimiento tiene que ver justo con todo eso que ya está sumamente manipulado y que pareciera que se convierte en una libertad de elección. Y por eso se le dice, ¿no? Como ese tipo de patriarcado, porque es como si nos hicieran ver que somos libres de elección, cuando en realidad es, como dicen, la misma gata solo que revolcada, o sea, el mismo patriarcado solo transformado, y entonces nos dicen, bueno, es que eres libre de hacer dietas, libre de, bueno, pues libre de transformar tu apariencia, libre de irte a comprar ciertas cosas, de ciertos privilegios, y en realidad
no somos libres. Muchas veces se sigue fortaleciendo estos roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces, en la sexualidad, pues se vive justo desde esta inferioridad impuesta hacia las mujeres y otros cuerpos feminizados. Es importante puntualizar que al referirme, por ejemplo, a los hombres con poder, dominio y privilegio, no estoy haciendo referencia a José, Pedro, Juan. Está claro que no todos los hombres ejercen estos elementos del patriarcado, ni están ejerciendo sus privilegios todo el tiempo. Incluso hay hombres que pueden llegar a estar en subordinación, en poder y en ciertas violencias, pero por otros hombres. Entonces va más allá de pensar en una sola persona o en un género. Es una estructura sumamente amplia y prácticamente esta parte es muy cotidiana. Como digo, es muy importante no reducirla a una sola persona, porque si ven desde el inicio, hablo de un aspecto relacional. Entonces, tiene que ver más con el entorno, cuál es el ambiente que nos rodea. Entonces, bien, pues tiene que ver realmente con esta parte del capitalismo, con el sexismo, con el racismo, con el machismo, con el clasismo, con el capacitismo. La invasión al cuerpo como territorio de vida es histórico. Se da a partir de expropiarlo de toda decisión, que a mi parecer es de los peligros latentes que se han gestado en la sexualidad, porque se arrebata la capacidad de elección, lleva a una división simbólica del cuerpo donde difícilmente hay una integración, porque existe una doble moral, ¿no? Que permite lo que le conviene mantener, porque como en este caso lo que le permite mantener tiene que ver con la producción en aras a esta parte del capitalismo, pero también con la reproducción, ¿no? Y desde ahí, bueno, nos atraviesa el tema del neoliberalismo, con la mercantilización también de los cuerpos. Y por encima de cualquier otro aspecto o necesidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante ponerle mucha atención a cómo nos atraviesa este sistema patriarcal en el ámbito de la sexualidad y de la psicología. Entonces, creo que me regresé. Espérenme tantito. Entonces, bien, es evidente que aún pues están condensadas las creencias del siglo XIX, las cuales mencionaban que las mujeres estaban determinadas a ser madres. Esto reforzado por la filosofía y por la ciencia médica. La reducción justamente de las mujeres al útero es pensarnos como solo un objeto y recluirnos a lo privado. Incluso hoy en día está vigente la lucha en contra del mal llamado vientres de alquiler, que no es otra cosa más que explotación reproductiva, ¿no? De las mujeres. Seguramente conocen las teorías de Freud, que no quiero extenderme mucho en esta parte, pero sabemos que al mirar la historia hay que hacerlo con una cuidadosa revisión, diacrónica, sincrónica, porque sabemos muchas veces que claro, tenemos que hacer una revisión por años y tratar de pensar en el contexto, como en ese tiempo, qué es lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, así como en su tiempo abrió las puertas o los puentes para otros conocimientos, también nos fregó un montón a las mujeres y a las infancias. Y me parece que si a la fecha se siguen usando sus teorías como base para muchas formaciones sin ninguna crítica, esto hoy serían postulados imprecisos, tirándole a dogmas religiosos. O sea, no hay otra cosa. Entonces, Freud habló no solo de la histeria como trastorno psicológico, sentenciando solo a las mujeres, sino también de la palabra frigidez, ¿no? Y fue definido como una anomalía sexual propia de las mujeres y que consiste en la incapacidad individual. Ojo, o sea, desde ahí vamos reduciendo y separando a la persona,
para llevarla al ámbito privado completamente, ¿no? Esta incapacidad individual de una mujer para experimentar placer sexual y llegar al orgasmo. Y esto llevó a psiquiatrizarlas, ¿no? Entonces, a su vez consideró también, en otros apartados, que las mujeres maduras eran las que situaban su placer y orgasmo a nivel vaginal y que las inmaduras y ancladas a una etapa infantil lo situaban en el clítoris. Les recomiendo un libro muy importante que se llama Escupamos sobre Hegel, de Carla Lonzi, en el capítulo Mujer clitórica y la mujer vaginal. A ella lo aborda de una manera muy amplia y muy interesante. Bueno, pues esta aseveración hoy en día se sigue manteniendo muchas veces, en su mayoría en la práctica y atención a la sexualidad de las mujeres, reforzando el coitocentrismo, pero principalmente manteniendo la imposición heterosexual de que la mujer no puede experimentar placer si no es a través del pene o cualquier objeto que tenga forma de falo. Hay una línea muy delgada en la atención a la terapia sexual, asesoría en educación sexual, donde se puede reforzar estas prácticas, perdiendo de vista la esfera social, cultural, política, económica, religiosa y otras que confluyen para perpetrar justamente impactos en el bienestar de la sexualidad. Entonces, bueno, pues de ahí la frase tan profunda que a mí me parece vino a cambiar un panorama muy, muy amplio, que es esta frase profunda de Carol Hanisch y que desarrolló después Kate Millett, porque esta propuesta, si no me equivoco, yo creo que esta frase viene como de los finales de los 60s y Kate lo desarrolla en los 70s y ha sido adoptada en muchos movimientos feministas, que es lo personal es político, porque lo que nos pasa ha sido impactado por el entorno y por múltiples factores, como ya los mencionados. Todas las personas que tenemos sabemos que tenemos realidades completamente diferentes, pero ya lo decía la propia Kate, por político no hace referencia a presidentes o partidos políticos, sino al conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo, ¿no? Entonces, la sexualidad, y lo repito muchas veces, la sexualidad es política, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo y es porque es necesario comprenderlo, porque si dejamos en la esfera privada la vivencia en relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida, se invisibiliza la responsabilidad que tiene la sociedad y se siguen perpetrando una serie de explotaciones y subordinaciones que aniquilan la integridad de las personas, llevándolas a pensar que las violencias y experiencias en relación a la sexualidad son de ámbito privado, ¿no? O de la esfera privada, desde lo individual. Y como bien puntualiza Amalia Suárez, en la mayoría de los casos, el paso de lo personal a lo político coincide con el abandono paulatino del sufrimiento individual en favor de la reivindicación colectiva. Lo necesitamos. Y bueno, pues es la lucha que tenemos que hacer en contra del capitalismo y el neoliberalismo, los cuales, bueno, fomentan justo esto que ya mencionaba hace un rato, la mercantilización de los cuerpos y fomentan la individualidad. Les recomiendo que lean mucho a Ana de Mirel con el libro del neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, y de Rosa Cobo con la prostitución en el corazón del capitalismo. Entonces, como dice también Shulamit en la dialéctica del sexo, Freud, en la tradición de la ciencia pura, examinó las estructuras psicológicas sin poner atención ninguna al hecho de que éstas existían en un contexto social. Si tenemos en cuenta su propia estructura psíquica y sus prejuicios culturales, pues era un mezquino tirano de la vieja escuela, ¿no? Entonces, para profundizar también está en esta parte, está el libro justamente de Alicia Puleo, con la dialéctica de la sexualidad, género y sexo en la filosofía contemporánea. Entonces, bien, justamente, ¿qué es lo que nos va a traer el tema de los actos de opresión y de colonización de la sexualidad? Pues justo
que se siga generando una reproducción en donde el placer para las mujeres es reducido meramente a los órganos sexuales, pero principalmente a un aspecto vaginal. Porque en este libro que les digo que es importante que le echen un ojo, aborda cómo parece que desde un aspecto heteropatriarcal no les es funcional. Entonces necesitamos pene-vagina, ¿no? Como para pensar en el placer, sino dónde quedan lo masculino, dónde quedan los hombres. En esta parte también de opresión con la autonomía sexual, pues se siguen manteniendo esta imposición de modelos de sumisión en las mujeres y de otros cuerpos feminizados y, y que no, difícilmente podemos encontrar la autonomía si no se da, hablando por ejemplo del tema de las leyes, el tema de los derechos, si no se está dando una educación sexual integral de la sexualidad, ¿cómo vamos a ejercer la autonomía? No, o sea, no hay ni por dónde, ¿no? Dónde está esa parte? Me parece impresionante que incluso en 2019 que se reformó el artículo tercero, aún hay fecha que en muchos lados no se da esta parte de la educación sexual. Entonces, sigue siendo el despojo a una información necesaria que necesitamos todas, todos, todes, para poder ejercer de una manera muchísimo más segura hacia dónde queremos encaminarnos, cómo nos vamos construyendo o co-construyendo con el mundo, sino entonces estamos solamente generando discursos, como les decía, a veces me es muy impresionante cómo a la fecha 2022 seguimos dando pláticas, dando la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una definición del 2006. Entonces, bueno, seguimos con el tema de la mutilación, no solo a los cuerpos, sino a la información. Y bien, justo entonces, ¿no? En esta parte, pues es necesario que dentro de la atención a la sexualidad y atención psicológica, pues se contemplen los factores que están correlacionados justamente con el nulo acceso a una atención integral y oportuna. Es vital que ampliemos la mirada crítica y dejemos de reproducir discursos que limitan y vuelven sumamente perversa la problemática social al convertirla y legitimizarla como limitación de origen intrapsíquico, aislado del ambiente y dando placebos que remiten a meras voluntades, olvidándonos del impacto que se tiene a nivel relacional. Me parece desolador escuchar, por ejemplo, experiencias terribles que han tenido algunas personas en consultas psicológicas o en la terapia sexual, donde se ejerce poder, se les refuerza la creencia de tener que cambiar sus conductas o pensamientos en aras a alcanzar la salud, la dichosa salud. También se les llegó a medicalizar sin tomarlas en cuenta, o se les brindó técnicas o soluciones basadas en modelos de sexualidad lineal, heterosexual y muy alejadas de las condiciones en términos de discapacidad, ¿no? Es impresionante porque en sexualidad está el modelo de Masters y Johnson, ¿no? Que son pioneros en gran medida pues de hacer toda una exploración e investigación al respecto en la sexualidad, pero estamos hablando de los años 60 y este modelo es lineal y sabemos que la sexualidad y la vida misma es dinámica, constantemente está en movimiento, no está anclada, no es inamovible, aunque aparentemente pensemos que no se mueve mucho nuestra vida, los procesos pueden moverse muy lentos, pero se mueven. Entonces, justo se sigue utilizando esto que aparte está muy encaminado a relaciones heterosexuales y mucho menos se toma en cuenta el tema de la discapacidad. Entonces, creo que hay retos muy, muy grandes al respecto, justo por todos estos modelos, métodos y demás que dejan de lado las realidades, las distintas realidades. Ahora, la psicología pues debe ser justo el espacio de vida
que incluya a la persona y a su entorno, como un campo único, y esto ya lo decía Jean-Marie Delacroix, ¿no? Se los recomiendo mucho. Justamente tengo por acá un libro, creo que es bastante bueno, no sé si lo ven, pero aborda la importancia de los cuerpos en relación con otros, ¿no? Entonces, justo, hablando de la plena conciencia en esta parte, cuando pienso en una palabra, por ejemplo, que se utiliza mucho desde el feminismo, los movimientos feministas, la palabra es ginopia. La ginopia habla como de esta invisibilización hacia las mujeres, sus obras, sus logros, su existir. Yo lo pienso no solamente como en esos términos feministas y legales, sino también me parece que la psicología también puede pensarse desde este lugar, la sexualidad también, donde se niegan las experiencias que atraviesan todas las personas. Me atrevo a decir que en gran medida lo que se enseña desde las aulas no siempre representa la globalidad de experiencias, mucho menos cuando el piso es desde una visión médica de salud, enfermedad. No solamente desde aspectos de la sexualidad, sino también, ¿no?, desde la psicología, que es como, yo me las imagino mucho como van muy entrelazadas, es como un tejido, como una relación que se teje y que está ahí, pero que estamos muy aferrados de separarlas y de llevarlas al rincón, ¿no? Entonces, bueno, pues justo parte de estos impactos en el ámbito que lo quieren llevar al ámbito privado, pues es eso, nos hace pensar que lo que nos pasa en nuestra sexualidad nos pasa solo a nosotras, solo a nosotros. Y entonces se vive desde un asunto de desolación, de incomprensión. Hay un incremento, por supuesto, de introyectos, y por introyectos me refiero pues a vergüenzas, a culpas, a inadecuaciones, todo lo que se va gestando a partir de ese aislamiento, de hacernos ver como los diferentes. Ahí está, por ejemplo, la lucha en relación a personas que viven con VIH, justo que es la lucha por, o sea, de tanta segregación, de pensar como la sexualidad vista con todos estos mitos, prejuicios, dogmas y violencias, pues totalmente lo que se viva en la sexualidad y más en términos como se ha pensado de enfermedad, pues se vive completamente en la exclusión. Entonces estos miedos también que se incrementan, esto que ya mencionaba de los aislamientos, los silencios, las consecuencias que acarrean a nivel corporal, en toda la integridad. Se pierde mucho de vista la responsabilidad, vuelvo a enfatizarlo, la responsabilidad social, cultural, ambiental, todo lo que está alrededor de la persona. Porque tanto en la psicología como en la sexualidad, me parece sumamente deshumanizante cómo es ahí te va una pastilla, ahí te va una técnica, etcétera, incluso hasta en algunos enfoques terapéuticos, psicoterapéuticos, porque aparte lleva la psique, que también ahorita hablamos de eso, se vive mucho como desde esto es lo que tú tienes que hacer y depende mucho de ti, y ya ni se habla en redes sociales, ¿no? Que hablan mucho desde este aspecto reforzador individual, y entonces, claro, se vive como esto que me está pasando a mí, ¿no? A nadie más le está pasando. Y no hay un sentido de universalidad, de saber que lo que me pasa a mí también le puede pasar a los demás, a las otras, a los otros, que puedo resonar, que me puedo espejear. Es algo que se ha ido mutilando a lo largo del tiempo, ¿no? Y más por todo este tipo de reforzadores que se viven a nivel social y en la academia, ¿no? En psicología como tal. Entonces, bien, ¿no? Déjenme ver el tiempo, según yo voy bien. Entonces, bueno, pues es cuando nos encontramos con la pregunta de la salud mental, ¿no? De la salud sexual y de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿no? Me permito leerles la definición que hace la Organización Mundial de la Salud y dice:
La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida, desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente, contribuir a la mejora de la comunidad, es parte fundamental de la salud y el bienestar. Y dice que además la salud mental es un derecho humano fundamental. Y de momento digo, me parece tremendo, ¿no? Pensar en esta definición como algo inalcanzable, con esto que les decía al inicio, ¿no? Al menos hasta que no tomemos en cuenta que se tienen limitantes, ¿no? Como esto de la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas, ambientales, desfavorables, ¿no? Como también el tema de la pobreza, la violencia, la desigualdad, la degradación del ambiente y bueno, toda una serie de aspectos en relación a esto que llamamos salud mental. Y entonces, si nos vamos a lo cotidiano, la falta de seguridad social, por ejemplo, ¿no? En espacios urbanos, la integridad, el acceso a la educación, a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos, porque aparte me parece maravilloso que están muy bien escritos los derechos, muy bien descritos los derechos sexuales, los derechos reproductivos, pero eso no se lleva a cabo a veces en su mayoría en las instituciones, ¿no? Entonces, y bueno, ni hablar como de otro tipo de violencias que se viven en relación al embarazo y previo al embarazo y en el parto también, y que bueno, está muy bien descrito en la cuestión de los derechos reproductivos, pero no está en la vida real. Entonces, es una pregunta latente, no sé ustedes cómo también lo perciben, pero incluso en esta parte de la pandemia, pues fue lo último a lo último que se le prestó atención, ¿no? Por ejemplo, personas que viven con VIH no pudieron obtener muchas de ellas sus medicamentos, la atención de los embarazos fue sumamente precaria, no hubo acceso al aborto durante 2 años. Todo esto afectó indudablemente a la integridad de las personas, ¿no? No solamente en ámbitos de la sexualidad, con todo esto que estamos hablando que engloba, también a nivel de las emociones, etcétera, en toda esta integridad. Entonces, incluyendo, bueno, si no se tiene una vivienda digna, un empleo digno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí resuena un poco con esto de Sharon en la conferencia que hablaba de, no quiero ser, bueno, creo que resaltaba mucho no sé si el pesimismo, pero o la preocupación y la angustia, pero es justo eso, es un tema que a mí me genera un montón de ruido, de preocupación. Constantemente me estoy replanteando cómo poder trabajar para poder ir rompiendo o al menos empezar a desmitificar pues todo eso que se ha creído y empezar a reaprender, ¿no? Otro tipo de modelos. Y bueno, pues en cuestión de la salud sexual, también pensamos en esta definición que igualmente la OMS dice, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Entonces, para que la salud sexual se logre y mantenga los derechos sexuales de todas las personas, pues tendrían que ser respetados, ¿no? Protegidos y tener el ejercicio desde esta plenitud. Pero fíjense qué duro, de momento tener que escuchar estos discursos, estas conferencias, charlas, ¿no? Que se dan en relación a la sexualidad y que se habla sobre la salud sexual, etcétera, y el impacto social que eso puede generar de preguntar, ¿no? O sea, yo no tengo eso, ¿no? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se logra? Si a lo largo de mi vida no he tenido los privilegios que otras personas tienen, ¿no? Si soy una mujer, o una persona, parte de la población de la diversidad sexual, que vive en la periferia, ¿no? Que no tiene los recursos, que no tuvo acceso a una educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y que sumado así tengo una discapacidad, etcétera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hasta desde el discurso sumamente violento, ¿no? Muy, muy violento. Entonces, creo que sí es importante
entrar en pues en este diálogo, en este repensar qué onda con esto que seguimos reproduciendo, con esto que se sigue sosteniendo en la academia, en nuestra formación en psicología, en nuestra formación en sexualidad. ¿Cómo podemos adentrarnos pues apegarnos más a esas realidades, ¿no? Y creo que es un trabajo muy, muy grande. A mí me parece importantísimo que las soluciones no tienen que venir de una persona, tiene que venir de toda una colectividad, de todo el ámbito social, porque si no seguimos fomentando en las relaciones horizontales, digo, verticales, donde alguien ejerce el poder, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la psicología, que justo en el tema de la psicología, en diferentes enfoques, pues se basa mucho desde el poder, ¿no? Como por eso hay palabras bien riesgosas. Recuerdo algunos colegas hablan de consultantes o de clientes, y consultar es como consultar a alguien que tiene el poder, a alguien que sabe. Pero por otro lado, bueno, creo que es muy importante resignificar las palabras, ¿no? A mí antes me hacía mucho ruido el tema del paciente, porque dices, es que ¿cómo? ¿Paciente dónde? Si está activo en la relación terapéutica. Pero bueno, luego creo que el poder entender que más bien el paciente se habla del proceso que se construye en la relación, creo que me viene mejor, ¿no? Pero bueno, ahí vamos tratando de cuestionarnos un montón este aspecto. Y justo, ¿no? Como me voy a permitir leer como para entrar en esta parte del enfoque intrapsíquico cartesiano, que justo hablamos de Descartes, con esta parte de la dualidad, de la separación mente-cuerpo. Y es bien fuerte como he escuchado a lo largo del tiempo algunas personas que sostienen que el cuerpo es prestado y que no importa, que lo que importa es lo racional, la mente, ¿no? El cerebro. Incluso dicen, no, es que el cuerpo es prestado, el cuerpo no importa. O incluso hay otra frase que me han dicho el cuerpo es una envoltura, como no importa tanto, ¿no? Entonces siempre como en estas dos sustancias completamente distintas, y que el cuerpo es esta área pensante, pero el cerebro es esta parte pensante, pero el cuerpo es algo no pensante, etcétera, ¿no? Como mucho desde esta separación. Entonces, bien, pues les voy a leer esto, que parte de mi interés de entrarle a esta parte cartesiana, intrapsíquica. En la parte de hasta abajo les pongo las referencias en donde me estoy basando, y de todas maneras al finalizar voy a pasarles un enlace con algunas lecturas. Y bien, pues me baso mucho en las propuestas que hace Jackie Martínez, mexicano justamente, y que hace toda una exploración al existencialismo y a la fenomenología, y al tema relacional. Me parece muy valiosa. Entonces, les voy a leer nada más, es un breve parrafito, muy chiquitito, como para justo entrar en esto, y que dice así, ¿no? El paradigma individualista ha sido llamado también intrapsíquico. No es difícil comprender este modelo. Es la forma tradicional que aprendemos en la cultura occidental a pensar sobre nosotros mismos. Para esta perspectiva, lo más importante de una persona reside en su interior y es invisible para la experiencia de otros, de tal manera que su realidad esencial permanece siempre oculta e imposible de alcanzar o conocer para los otros. El enfoque intrapsíquico considera la existencia de fenómenos que emergen sin ninguna intermediación de la experiencia con el mundo, como es el caso de los impulsos. Aquellas psicologías que basan su visión del ser humano en aspectos internos, propios e independientes del mundo exterior, surge dentro de este paradigma. Actualmente, la mayoría de psicologías trabajan desde esta posición, ¿no? Entonces, encontramos que pasen los años que pasen, seguimos justo en la reproducción, pues, de estas ideas de la psicología a nivel intrapsíquico, cartesiano, ¿no? Desde esta completa división.
y que es importante llegar a tener un necesario cuestionamiento crítico, profundo también, de eso que seguimos aprendiendo, ¿no? Como diría alguien, de eso que estamos mamando de la academia. Creo que es muy importante el poderla sacar, el poderla desmenuzar, el podernos cuestionar, el poder resonar con otras experiencias, el hacerlo grupal, ¿no? Creo que es muy importante la escucha entre todas y todos, porque realmente surgimos en relación, ¿no? Bueno, por eso puse también esta frase de que se considera que la psiquis es principalmente un asunto privado, que es lo que ya les empecé a decir desde hace rato, desde lo íntimo, ¿no? La idea de esta mente separada y que es importante cuestionar. Estas son algunas de las ideas justo que rescata Jackie Martínez en relación a eso que hemos aprendido de la psicología intrapsíquica cartesiana, y que pone, aquí estoy citando algunos, pero en realidad son muchísimos. La primera es esto que hemos escuchado de el yo real se encuentra en nuestro interior, ¿no? Seguramente cuántas veces no lo hemos escuchado, y que es bien, bien complejo, peligroso, terrible en todos los sentidos, porque nos habla de que el yo real o esta persona, vas a poder llegar a ella a partir de toda una revisión profunda, 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 muy desde tu interior, que está sumamente encapsulada, que tienes que hacer todo lo que esté en tus manos como para poder llegar ahí, a esa parte del autoconocimiento, ¿no? Con estas palabras de autoconocimiento, autoimagen, etcétera, etcétera. Y que entonces, después de que llegues a esa profundidad, vas a llegar como a tus propias conclusiones, ¿no? De quién es ese yo real. Y que es algo bien, justo con esta alarma que de momento se despierta, porque hasta nos dicen, ¿no? Como para llegar a esa profundidad y a esa conclusión y al poderte conocer, tienes que aislarte, ¿no? Hasta hay mucho eso, de momento escuchamos de, no, es que me fui sola o solo a tal lugar para encontrarme, para, etcétera, etcétera. Y no es que, digo, no es que esté quitando, porque ojo, no he dicho que el estar contigo misma esté mal, no. Es que en un mundo relacional, en un mundo social, estamos siempre en relación con las otras, con los otros, con el mundo, contigo misma. Aunque alguien no esté presente aquí, en cuestión física, está presente desde lo simbólico. Las relaciones no desaparecen cuando estás tú sola en tu casa o tú solo. Están ahí, están el ambiente, todo lo que está a tu alrededor. Entonces, bueno, pues la propuesta intrapsíquica es que tu yo real solo lo vas a saber tú solito, tú solita, si haces toda una revisión sumamente profunda que te puede costar un montón de tiempo, pero que es un poco como para tu autoconocimiento, ¿no? Y bueno, en la parte siguiente, que es justo el del sujeto individual tiene primacia, nos habla justo como de la persona que realmente, que va muy de la mano para el primer punto, la persona que realmente ha hecho toda una revisión profunda de su ser y que ya se conoce, entonces, ¿no? Entonces sí ya puede aceptarse, ya puede amar a alguien más, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es algo, me parece tremendo. Incluso hay una imagen que me encontré en redes sociales, se las voy a leer ayer, y que dije, no, bueno, esta va de la mano con esto que les comento, ¿no? Y es con este segundo punto, y es, sería increíble que la gente dejara de decirle a otras personas que nadie las va a querer hasta que se quieran ellas mismas, plantando la idea de que no son merecedoras de afecto por culpa de su propia lucha interna. A eso nos referimos, ¿no? Con este punto
que se ha abordado desde esta psicología. Ahora, el tercer punto, ¿no? El otro está separado y fuera de nosotras o de nosotros y vale la pena cuidarnos para evitar toda su influencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tengo que conservar, ¿no? ¿Quién soy yo? Y evitar que la otra persona venga a mí a quererme influir, porque entonces, no, va a movilizar todo esto que soy yo y que me ha costado mucho trabajo encontrar desde esa profundidad, desde ese aislamiento, desde esa independencia, ¿no? Como desde esta psique que está como muy profunda y encapsulada. Y entonces evitamos la relación con los otros, con las otras. Y como les comento, es sumamente fuerte y va muy de la mano con el cuarto punto, que pareciera que se hace de lado toda relación con el exterior y que se pone como en primer lugar el self visto, el ser, justamente visto como desde la riqueza de lo individual, porque ese es el lugar, como ese es el primer camino, y es un discurso que se ha vuelto muy desde una tradición y que es completamente, a mi parecer, claro que muchas personas pueden tener un punto de vista completamente distinto, pero a mi parecer es un grave error, porque volvemos al punto, somos seres sociales, surgimos en relación, somos una red de relaciones, estamos todo el tiempo creando vínculos con las otras, con los otros, las relaciones se transforman. Cuando hablamos hasta de la parte de la soledad, en realidad solo estamos, cuando hablamos de soledad es estar a la distancia del cuerpo de las otras y de los otros. No es porque estemos realmente solos en el mundo, porque no es que desaparezcan las personas. Es esto, ¿no? Es solo la separación del cuerpo con las otras personas. Y hay quien puede decir, no, pero es que yo sí he sentido una soledad. Sí, pensamos que es como una especie de unicidad existencial, de saber que lo que yo pienso y lo que yo vivo quizás no lo viva la otra persona. O mejor no es quizás, es no lo va a vivir la otra persona, porque yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy pensando, pero desde ahí se aborda el tema de la unicidad sin dejar de lado el tema relacional. O sea, eso siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces es muy importante el ver que siempre estamos en relación con los otros. Incluso hay una palabra compuesta en alemán que se llama Mitsein, que habla del ser con los otros siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre estamos en relación con el mundo, con el ambiente, con lo que nos rodea. Y justo ahí hago y resalto con signos de admiración de cómo imaginemos con tanta insistencia desde este aspecto institucional de la psicología, desde todos estos dogmas que existen en relación a la academia y a nuestros aprendizajes, de seguir enfatizando y resaltando la separación, ¿no? Como esta separación de lo que te pasa a ti te pasa y entonces todo esto depende de ti y por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Vuelvo al tema, o sea, me han llegado personas en consulta que dicen, necesito cambiar mis conductas, necesito cambiar mis pensamientos, necesito cambiar quién soy yo, dejar de sentir esto, y tiene que ver más con el malestar que le ha sembrado el aspecto social, ¿no? Como de decir, esto depende de ti, tienes que cambiarlo, tienes que modificarlo, ¿no? Busca la manera, quiérete, ámate, empodérate, etcétera, etcétera. ¿No? Y es como me parece muy perverso, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de la disfuncionalidad, justo algo que aborda mucho la psicología en relación a la salud y enfermedad es el hacer ver a la persona que su disfuncionalidad no solamente depende de la persona y está en lo profundo de su ser, sino que aparte viene de toda una historia desde su infancia y que, bueno, es difícil remover. Entonces, la persona ya está enferma, ¿no? La persona ya tiene una serie de patologías, etcétera, etcétera. Entonces, y justo lo vemos con el tema de la psiquiatría, ¿no? Cómo instala la patología en el ser,
como algo inamovible, como algo en el que no se puede separar la persona. Y que, por supuesto, no se ve como experiencias que van surgiendo en la vida de la persona, sino como algo que está ahí, estancado, y que ya solamente hay que darle tratamiento, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay una serie de discursos bastante terribles porque abren un montón de inseguridades, un montón de heridas, un montón de limitaciones en las personas, ¿no? Y en el tema de la terapia sexual, en el tema de la asesoría en sexualidad, es igual, ¿no? Con el tema de las técnicas o cierto trabajo a través de la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, en esto podríamos justamente seguir pensando que la psicología, en su mayoría la psicología, pero bueno, pensando en la psicología clínica con un modelo de salud-enfermedad, pues justo su tarea principal tiene que ver con la reparación, con la cura, con sanar, eh, y con curar más bien como todo aquello que está enfermo, que es disfuncional, que es patologizante, y el modelo justamente médico pues es el piso, ¿no? Ese piso en la psicología. En cuestión de diagnósticos, pues estamos hablando justo como hablando de las instituciones de salud, el cómo inmediatamente se etiqueta a la persona, se le reduce a solamente una palabra, a algo que se le sentencia por vivir determinadas experiencias, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, ya inmediatamente hay un diagnóstico, ya inmediatamente hay algo medicalizador. En cuestión de la validez dentro de las llamadas ciencias de la salud, en esta parte, justo creo que de los grandes problemas es que si no entras dentro como de las ciencias de la salud, ya inmediatamente va para afuera, ¿no? Es muy común ver que cuando alguien va a estas instituciones de psiquiatría, los psiquiatras, las psiquiatras inmediatamente recomiendan un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? En aras justo hacerle ver a la persona que está enferma, ¿no? Que tiene algo que cambiar, que tiene que modificar. Por supuesto, ni siquiera les importa hacer una exploración, el ver qué está pasando la persona desde esta experiencia en torno a su vivencia, determinados sucesos o situaciones o contextos de la vida, sino inmediatamente es eso, ¿no? Como medicalizar. Entonces, mucho de eso, justo con el tema de la institucionalización de la psicología, es que vuelve a las personas dependientes y sumisas, ¿no? Ante toda esta, pues sí, como todo este monstruo de modelo médico, y que podemos ver, por ejemplo, pues muchos colegas que siguen reproduciendo estos discursos institucionalizadores y que por eso, bueno, siguen persistiendo, siguen existiendo. Y creo que es muy importante hacernos un montón de preguntas en colectivo, ¿no? Sobre qué pensamos al respecto de este tema. Y me parece un riesgo muy, muy grande como la psicología, en el ámbito justo de este tipo de modelos, en donde se reduce a la persona, de los grandes errores que se tienen. Y no solamente hablo, o sea, claro, en muchas áreas, en muchas formaciones se puede encontrar este tipo de situaciones, es dar por hecho a la persona, ¿no? En psicología, como en otras áreas, pensamos que vemos a la persona por completo, ¿no? Decimos como, esta persona es así. Ese es el gran error y la gran violencia de los diagnósticos, de reducir a la persona, de creer que vemos por completo a esa persona que está anclada, inamovible, que no tiene procesos, que no tiene más experiencias y demás, y entonces damos por hecho como es, cuando en realidad hay que pensar a las personas como un cubo. Por eso lo puse ahí, donde solamente, incluso en la relación que tenemos con las otras y con los otros, solo vamos a alcanzar a ver una parte de esa persona. Una parte. No podemos ver por completo a la persona.
No, ni por más que estemos en una relación de pareja o como le queramos llamar, no podemos ver por completo a la persona, porque incluso si nos preguntamos hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, no puedo verme por completo. Hay muchas cosas que desconozco de mí y que voy encontrando y que voy explorando y que voy descubriendo, ¿no? Y que puedo mañana ser una persona completamente distinta dependiendo del grupo en donde me vaya yo desenvolviendo, porque todas las personas somos distintas en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Ustedes son distintas cuando se relacionan con sus amistades, que cuando van con su familia, que cuando van con su pareja, que cuando están tomando clases, que cuando... Somos distintas, somos distintos. Entonces, es sumamente grave el inmediatamente categorizar, ¿no? El hacer toda esta reducción. Y qué fuerte, ¿no? Que, pensar desde este paradigma intrapsíquico, que me parece que todas estas experiencias, cuando se vive desde una etiqueta, desde un diagnóstico, se vive desde como si algo dependiera, o mejor algo, no, todo dependiera de ti, todo, ¿no? Tus éxitos, tus fracasos, incluso repensar en estas palabras, ¿no? Todo lo que te ocurra en la vida, incluso si se vive un tipo de abuso sexual, de violencia sexual, todo depende de ti, ¿no? Algo tuviste que hacer, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no saliste de esta relación violenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad social? ¿No? ¿Dónde está la relacionalidad? Entonces me hace pensar mucho en procesos, en estos procesos que hablo de la psicología y la psiquiatría, incluso de esto del DSM-5, donde describe síntomas, tratamientos muy biológico, muy reduccionista, perdiendo de vista el ambiente, perdiendo de vista a la persona, perdiendo de vista todo lo que lo rodea, las situaciones, las múltiples situaciones en las que estamos, las condiciones también, las palabras, los silencios, la historia por sí misma de la persona. Entonces, sí es bastante necesario tener que puntualizar justo eso, que no tenemos que dar por hecho a ninguna persona, ni en su sexualidad, ni en el ámbito de la psicología. No tenemos que dar por hecho a la persona, ¿no? No podemos reducirla. Y creo que es de los retos, incluso a nivel relacional, que siempre que voy a tener una percepción de la otra persona, puede ser que me cosifique, ¿no? Es como todo un reto ahí. Sin embargo, es muy importante ver que cuando digo que surgimos en relación, es que siempre algo nos va a pasar con las vinculaciones, algo distinto, algo nos va a influir con lo novedoso, con las relaciones, con las cosas, con el ambiente, si estamos en un lugar, si no estamos, y siempre vamos a estar en constante modificación. Yo pude haber estado de acuerdo con algo ayer y hoy no. Así es. Entonces, vean semejante peligro de estos diagnósticos, ¿no? Y de reducir. Y bueno, un poco como para ir cerrando, ir charlando con estas definiciones que a mí me parecen importantísimas. Entonces dice, ¿no? Como la mejor forma de entender a las personas no es en aislamiento, sino en el contexto de sus relaciones con los otros, con las otras, pasadas y presentes, internas y externas, reales y fantasiadas. Debería ser aparente inmediatamente, aunque rutinariamente no se capta que tal perspectiva incluye a las personas individuales, pero vistas desde ese contexto particular, es decir, no perder de vista de que hay que ver a la persona siempre en su ambiente, siempre en relación, no de forma aislada, no, porque entonces estaremos volviendo a repetir este tipo de discursos. Solo cuando las personas dejen de intentar ser curadas de la vida o dejen de tratar de cambiarlas, entonces estarán verdaderamente vivas. ¿No? A mí me pasó algo bien, bien, que me parece va muy de la mano, que justo hace mucho tiempo yo tenía pues un temor muy grande por determinada experiencia y recuerdo que yo le decía a mi terapeuta, híjole, ¿cómo quisiera dejar de tener miedo en este aspecto?
Y recuerdo que haciendo toda una exploración a la experiencia, me di cuenta que gracias a mi miedo, las cosas salían bastante bien ante esa experiencia que yo quería cambiar. Y que yo pensaba que el miedo me estaba limitando, que estaba generando estragos. Y haciendo toda una observación a eso, dije, sí es cierto, mi miedo ha sido un gran aliado o aliada, como lo desee ver, ante esa experiencia. Me ha ayudado a esto, esto y esto y esto. Sí, increíble. O sea, hasta pensé simbólicamente, metafóricamente, a ese miedo, le di forma y hasta como que dije, vente, ¿no? Como a la siguiente experiencia y la pasé increíble. Y de ahí, justo, ¿no? Como resalta un montón este aspecto de tratar de cuestionar mucho todas esas prácticas en psicología que van en aras a cambiar a la persona, ¿no? A hacerle ver que algo está mal en ella, que algo está mal en su forma en cómo vive la vida, que tiene que cambiar para poder estar mejor, para poder estar sana. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? O sea, es terrible. La parte, me gusta mucho esta frase de Isadora Fromm. La parte favorita de mi cuerpo es mi cerebro, porque pensar es usar el cuerpo, hablando de la integración, ¿no? Esta integración tan necesaria de que lo que está en nuestro cuerpo está arriba, lo que está arriba está abajo, o sea, es toda una integración. Y bueno, cito también aquí a Ricardo Trujillo, que me pareció importantísima esta frase en la primera conferencia con la licenciada Sharon, de decir, el discurso racional para subsistir tiene que reprimir. Y bueno, me parece su latencia está por delante a partir de este tipo de prácticas, ¿no? De darle peso a lo racional lógico, como si fuese el único lenguaje con el que nos podemos comunicar. Hay algo sumamente maravilloso de los lenguajes a nivel existencial que habla de que tenemos más allá de ese lenguaje y otro lenguaje tiene que ver con lo corporal, ¿no? Puedo hablar desde mi cuerpo, con mi cuerpo, de qué me está pasando sin llegar a estos términos racionales lógicos. Puedo hablar desde el lenguaje emocional, puedo hablar desde este lenguaje metafórico que también representa ese otro lado de lo que nos ocurre, ¿no? Hay una frase, digo, de momento en la filosofía pues encontramos todo este asunto patriarcal, pero dejando un poquito de lado, lo único que estoy de acuerdo es con la frase, dejando un poco de lado que lo dijo Heidegger, hablaba justo como eh, de que hemos pensado de forma muy errónea la palabra pensar. La hemos confundido con la lógica, la hemos confundido con la reflexión, la hemos confundido con una serie de aspectos y que por eso muchas veces se cree que las personas que piensan muy bien, que son así como muy, muy inmensas, son los médicos, las médicas, y entonces se les da este lado desde la ciencia como, y no solo ellos, sino en el ámbito de la ciencia, como las personas que más piensan. Y si hemos caído en un grave error, porque pensar es estar en diálogo constante y permanente con el mundo, con el exterior. Y entonces por eso quienes piensan mejor son quienes están en las áreas del arte, ¿no? En la música, en la pintura, etcétera, porque tienen un diálogo constante con el mundo. Entonces me parece que sí, ¿no? O sea, no perder de vista nuestro contacto constante, esta triada de estar conmigo, con el mundo y con los otros y con las otras, ¿no? Para podernos reencontrar, para poder resignificar, para poder responsabilizarnos, porque tenemos una responsabilidad social todo el tiempo, ¿no? Entonces ver cómo impactamos en el mundo, cómo el mundo también nos impacta, ¿no? Cómo yo puedo estar en relación con una persona y el simple hecho de estar en silencio le impacto y la otra persona me va a impactar indudablemente. Entonces, ver esa parte, ¿no? De corresponsabilidad, de co-creación, que no podemos mirarla por separado ni en un ámbito privado, ¿no? Porque, pues, como ya decimos, lo personal es político y lo que nos pasa en lo privado está pasando en lo público, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo
Y bueno, pues les escucho, les leo, les voy a pasar un enlace por ahí con las lecturas. Y bueno, pues un gusto estar por acá. Ojalá fueran así de muchas horas esto y poder dialogar, pero bueno, ya me quedo callada. Gracias. Interesantísima en la ponencia, no sabes, estoy encantada de escucharte, es un tema súper vasto que da para mucho, desgraciadamente no tengo mucho tiempo, pero ¿cómo ves si pasamos como a esta ronda de preguntas para ir cerrando nuestra sesión? Perfecto. Pues mira, de todo lo que has dicho, se podría decir como que hemos visto que la psicología es parte también como de esta patologización del cuerpo femenino, que también le entra como a esta perspectiva de dictar lo normal, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hacen es como, ¿cómo se puede romper con este cartesianismo? Y yo le agregaría, ¿qué es lo que ha limitado el avance de este tema a que se salga como de esta norma biomédica, a que se tenga que tener que trastornar a lo femenino para hablar de ella? Sí, me parece muy interesante la pregunta, porque me remite mucho a una pregunta que muchas veces se hace y es cómo podemos romper con la institucionalización, porque desde ahí se basa, ¿no? Como la institucionalización de la práctica cotidiana, no solamente en la academia. Yo creo que, bueno, podríamos decir desde lo radical y demás, como, pues hay que ir en contra de la institucionalización, hay que romper con eso. No, yo creo que eso, así como ha existido a lo largo de los años, seguirá existiendo la institucionalización, las instituciones como tal. Una de ellas, como digo, es la familia, ¿no? Con toda su estructura. Y yo creo que en esta parte es importante ver cómo generamos impactos desde adentro, ¿no? O sea, desde adentro desde estas prácticas, desde la academia, desde nuestras formaciones, desde la familia, cómo ir rompiendo con estos aprendizajes, con estos guiones de vida que nos van generando una separación completa del individuo ante lo social, pero desde ese imaginario, porque como decimos, no es real, no hay una separación real, pero sí desde ese imaginario y desde ahí llevamos la práctica. Entonces, a mí me parece muy importante el poder generar discursos que nos permitan confrontarnos con eso, con lo incómodo, con lo que se ha dejado de lado, con las violencias, etcétera, y desde ahí ver cómo nos vamos ocupando, qué podemos ir haciendo. Pero esta parte tiene que ver mucho con problemas, o sea, a mí me parece real que los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas. Entonces, los problemas sociales tienen que tener soluciones sociales, soluciones colectivas, soluciones grupales. No debe de tener una solución individual para un impacto grupal. O sea, esto es algo grupal y necesitamos hacerlo, ¿no? Necesitamos seguir cuestionándolo porque aparentemente hay tantas normas y estructuras que aparentemente son inamovibles, pero cuando empiezas a mover, a generar ruido, a generar sesgos, algo empieza, ¿no? Como a transformarse. De momento, recuerdo mucho, o sea, hablando de mi experiencia, yo vengo de una familia en donde hablar de sexualidad, impensable, ¿no? Claro que desde ahí se educaba en sexualidad a través de los silencios, pero era impensable. Y yo por esa vez digo, no por nada nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y justo como recuerdo que cuando empecé a hablar del tema, claro que me encontré con un meteorito ahí, o sea, era como, no, o sea, inmediatamente la censura, no estés diciendo esto, no, no, no. Y la verdad es que yo me uno a la lista, esta red de Sharon de necia, ¿no? De ser necia también, y decir, no, continúo y continúo y continúo. Y bueno, agradezco no haber desistido, porque por supuesto, hoy en día se puede hablar de sexualidad en la familia, ¿no? Por supuesto, ya se plantean muchos esos temas y se generan una serie de propuestas también en relación al tema, ¿no? Y una serie de liberaciones. Pero, ojo, mi experiencia no debe ser la de todas y todos. Yo hablo como desde cómo a mí me permitió esto, sin embargo, hay experiencias también muy, muy complejas y que muchas veces el querer romper con eso puede generar un riesgo, ¿no? Entonces,
creo que hay que muy bien ver cuáles son las áreas o los sectores en donde se pueden generar estas discusiones, estos debates, estas reflexiones, estos replanteamientos y siempre ver, ¿no? Como cuál es mi papel dentro de lo social, como dentro del aspecto relacional, porque aunque no digamos ni una palabra, nuestra sola presencia también aporta al impacto. Entonces, también vernos desde ahí, ¿no? Como sujetos súper activos de lo que ocurre fuera de nosotras, fuera de nosotros. Justamente, yo le agregaría como de no pensarnos como esta relación bidireccional que se tiene como algo histórico, no es como dices, no es algo ya dado, es algo que estamos construyendo y que también así como lo construimos, lo podemos deconstruir. Por ejemplo, una de las preguntas que hacen y que me causa curiosidad es que si no es un proceso histórico y sabemos que viene y tiene un origen, pues hay diferentes etapas por las que se pasa, ¿no? Y de esas diferentes etapas de las que se pasa, uno de los participantes pregunte, ¿ha sido el capitalismo el que ha influido para tener como esta mirada de estudio respecto a la sexualidad, tanto en psicología como en otras áreas? O puede ser que sea de otra como una integración de diferentes cosas, aparte del capitalismo y del neoliberalismo, etcétera. Sí. Yo creo que hay que pensar que no es solo bajo un factor. Hay múltiples factores que están de por medio, como los que mencionaba yo dentro de la conferencia, como el capitalismo, porque nos lleva al aspecto individual. O sea, el capitalismo lo que hace justo es hacer esta segregación y esta desigualdad, como aún más acentuarla, y entonces nos habla desde este aspecto de pensar para mí, desde mí, y ahí basta, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, claro, el capitalismo tiene una función sumamente importante y transgresora de eso, ¿no? De la atención a la sexualidad, de mirar a la sexualidad de un aspecto integral. Integral no me refiero solo a la persona, sino con el mundo, ¿no? Desde el mundo. Entonces, sí, tiene que ver con el capitalismo, pero también tiene que ver con el neoliberalismo y también tiene que ver con todas las formas de discriminación y todas las formas de violencias que existen y que es importante justo, como algo que quería mencionar ahorita, hace unos minutos, es que todas las personas vamos a tener ciertos elementos que es importante atender, ¿no? Para evitar justamente este tipo de prácticas que nos lleven a seguir discriminando, a seguir violentando, a seguir segregando, ¿no? A generar discursos capacitistas, etcétera, etcétera. Y es que todas las personas, incluyendo aquellas que dicen, porque me da un poco de risa cuando llego a escuchar, quien dice, no, es que yo soy psicóloga, yo soy psicólogo, yo soy terapeuta, yo soy sexólogo, yo jamás, yo ya me trabajé, yo ya hice, yo ya... Y entonces dicen, no, yo no tengo prejuicios, yo no tengo dogmas, yo no tengo falsas creencias, yo no tengo violencias. No es cierto, todas las personas tenemos y nos atraviesan estos aspectos que es importante que en la medida en que yo les atiendo, doy cuenta desde ahí, entonces me va a permitir generar una serie de discusiones, una serie de transformaciones, si queremos verlo así, o de incluso responsabilidad, porque yo pienso la transformación desde la responsabilidad, de asumir lo que te toca. Entonces, es muy importante atenderlo desde ahí. Y un aspecto que se me olvidó puntualizar y que es muy, muy importante con todo esto en el tema de la conciencia, que la conciencia vista también desde la psique, que dicen, la conciencia, la psique contiene el inconsciente y la conciencia, pero vistos como desde lo profundo, ¿no? Y no es cierto, la conciencia siempre es una acción que está arrojada al mundo, siempre es una acción que está arrojada al mundo, porque la conciencia es, por ejemplo, cuando veo algo que está afuera, cuando siento algo que está afuera, es una acción que está hacia afuera en el mundo, en la relación con los otros o con las otras. Entonces, sí, tiene que ver con muchos factores, no solo con uno. A eso le llamamos todo una estructura, ¿no? Pero que es importante ver desde dónde ha llegado todo este aprendizaje y bueno, no es nada fácil. Yo creo que vamos aprendiendo a lo largo del camino. Yo les invito a que, aunque haya una angustia y haya este tipo de preguntas,
que les permita seguir explorando, pero no me refiero solo como a esta exploración desde la academia, desde la teoría, sino explora la experiencia, explora tu experiencia en relación a este tema. ¿Cómo te ha ido en relación a tu sexualidad? Desde tu experiencia, en relación con el mundo, en relación con las otras, con los otros. ¿Cómo estás hoy en día con esto? Y a nivel psicológico igual. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, a mí me encanta poder pensar justo en que ha sido algo que yo me he preguntado un montón de tiempo y que justo el sistema patriarcal muchas veces me hizo silenciar porque decir, pues igual y yo soy la que no está del todo bien pensando esto, ¿no? Pensar que estás inadecuada, pero afortunadamente me he encontrado en el camino un montón de gente, un montón de colegas, un montón de personas que han resonado con esto. Esto es lo que les decía con el tema de la universalidad, de que no nos privemos de eso que nos han dicho que tenemos que vivir en lo privado. No, llévate a lo público, llévate a lo grupal, ¿no? Llévate a plantear estos temas. Justamente, y así como diría Foucault, ¿no? O sea, la mejor cárcel es la que no se ve. Cuestiona la cárcel en la que estamos inmersos. Y sobre todo, aún siendo psicólogos, especialistas, no estamos alejados de lo social. Hay que involucrarnos, como dicen, no solamente desde lo teórico, hay que entrar a lo práctico, hay que dar cuenta que es una bidireccionalidad. No es esa mirada que se tiene muy positivista desde que tú eres el problema, tú eres el trastornado, eres el enfermo, sino que es una construcción y como construcción somos parte de esa y entonces nuestra propia identidad social se relaciona con otros. Entonces, el chiste es que nuestra labor permita romper con justamente este pensamiento cartesiano de lo lógico, ¿no? Entonces, no somos seres inamovibles, somos seres en constante cambio y en ese constante cambio, pues entonces no es algo predecible como se ha querido Así hacer, es, así es. cuantificado, el famoso DCM, ponernos en una tablita, trastorno disfórico premenstrual, trastorno disfórico de género, etcétera, etcétera. Es Sí, algo de la vida donde yo creo que ahí vendría parte como esa también esa respuesta de cómo hacerle, pues empezar a cuestionar hasta lo que nos han enseñado en la propia teoría y práctica, sí, porque los sí. que se han pasado por esa propia experiencia, pues se sabe ahora sí que de qué pata cojeamos, ¿no? Así es, así Y pues es. bueno, yo creo que esa será toda porque las otras preguntas pues son un poco más enfocadas como a lo privado. Te preguntan, por ejemplo, cómo se podría trabajar con víctimas de trata desde este enfoque, cómo se podría trabajar la corporalidad trans respecto a su sexualidad, o sea, son temas, no sé, un poco más personales, no sé si quieras contestarlas o quieres pasar tus datos personales para que se pongan en contacto contigo. Sí, por ¿Cómo supuesto. Sí, la presentación, digo, va a quedar grabada. Al finalizar, están ahí mis redes sociales, puse un correo para que puedan ponerse en contacto, y ya nos encontramos, ya podemos darle tiempo y profundidad a algunas de sus dudas, ¿no? Y más si son personas que trabajan con otras personas, ¿no? En este ámbito de la sexualidad y la psicología. Entonces, con mucho gusto. Sí, sí, pásenle mis datos o bueno, que agarren mis datos ahí. Perfecto. Pues entonces, como ves, ¿quieres que ya cerremos? ¿Algo más que decir? Creo que ya no pusieron más preguntas en el chat. ¿Cómo ves? No, pues sí, yo creo que vamos cerrando. Yo agradezco un montón la oportunidad porque creo que si no empezamos a generar estos espacios en donde se hable de eso que no se ha permitido, o de eso que han tratado de censurar, ¿no? Y de tener toda una carga ahí de segregación, ¿dónde más lo vamos a hacer? ¿No? Creo que por supuesto que habrán otras áreas y demás, pero me parece importante aprovechar con el tema del Internet, con el tema de estas plataformas, y pues hablando justo, ¿no? O sea, creo que la labor que tenemos quienes tenemos acceso a esto, desde un tema de privilegios, es importante poderlo llevar a un aspecto muchísimo más urbano, más colectivo, ¿no? El poder generar estas conversaciones y yo creo que es un pimponeo constante. Entonces, yo agradezco muchísimo este espacio, me enriquecen mucho los comentarios, el poder hacernos escucharnos, resonar, creo que va a ayudar bastante para quienes se están formando
Y bueno, pues yo estaré muy también atenta a las siguientes ponencias, muy interesantes. Entonces, gracias a ti, Helen, por tu apoyo. Gracias, Ricardo Trujillo, también por la invitación y pues ahí estoy. Muchísimas gracias a ti, en serio estuvo una plática muy rica, me encantó esa dinámica de ir así platicándolo y todo, y pues también los invito a la siguiente conferencia que es del licenciado Mauricio Emilio Vargas, Vargas Sosa, que es el jueves 27 de octubre, a la misma hora a las 5, y va a tratar sobre el pensamiento crítico y pensamiento utópico para repensar la psicología, que yo creo que va mucho de la mano de este tema porque precisamente es de construir todo lo que se ha dicho que se ha considerado inamovible. Ajá. Entonces hay que acordarse que como colegas estamos aquí para construir. Si nos ponemos desde la trinchera, desde mi modelo, mi postura es la única y la verdadera, vamos a seguir haciendo todo un merequetengue de un tema tan rico como es lo social, ¿no? Entonces no nos creamos en un laboratorio, no nos creamos en métodos a veces tan rígidos, sino que es una dinámica muy rica desde la cual hay que aprender. Exacto. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Liliana NR. La grabación del video, pues, van a ver ya sus datos para ponerse en contacto con ella, para los que, pues, tengan más dudas, también por ahí hubo una pregunta sobre qué lectura recomendabas como para empezar al tema. Ya mismo contactándose con ella, ya con una asesoría, ya les podré explicar cómo, por dónde entrarle para que vayan, ahora sí que deconstruyendo ese pensamiento. Sí, nada más, algunas de las lecturas que les recomendé a lo largo de la plática las tengo en PDF, entonces ahí las voy a poner en el enlace que va a estar, me imagino, anclado aquí a la presentación. Y otras, bueno, pues seguramente podrán conseguirlo, y bueno, pues ahí les pongo más lectoras para que empiecen con el tema. Perfecto. Pues bueno, nos vemos la siguiente sesión. Ya creo que estará el profesor Trujillo con ustedes y fue mucho gusto. Mi nombre es Helen, soy licenciada en psicología y estoy haciendo la especialidad en comunicación, criminología, poder. Y fui su ponente el día de hoy. Mucho gusto.